grandes santos en la historia, gran misionero. Viajó a Asia, la India, Japón, pero esa vida, si uno nunca ha leído su vida, es fascinante. Su asociación temprana de joven, cuando fue a estudiar a la Universidad de París, y cuando conoce a San Ignacio, quien sería San Ignacio de Loyola, Ignacio era casi 10 años mayor que Francisco Javier. Ignacio ya había tenido su gran conversión, su año en el Monte Reza, en una cueva. Había sido soldado, como ya sabemos, fue herido por una bomba, se recuperó, ya tenía experiencia en la vida. Y Francisco Javier era un joven alumno de las artes liberales, de las humanidades, un campeón atlético de salto alto en la época. Y es llamativo cómo Dios llama a dos personas para que trabajen juntos en esta sinergia, dos grandes santos, los primeros jesuitas, grandes personas. Y Francisco Javier luego es ordenado en Roma, trabaja durante 4 años con los pobres en Roma y luego se ofrece de voluntario para ir a Asia. La mayoría de los misioneros de España de aquella época venían a este lado del mundo, las misiones españolas. Ignacio de Loyola quería ir en misión al Oriente, al Asia. Imagínense ese viaje en aquella época. Había que navegar por el Cabo en África muchos meses y luego desembarcar en la India, en Goa. La iglesia, en el oficio de las lecturas, lee hoy en día una de las hermosas lecturas del año. Se trata de 2 cartas de San Francisco Javier, quien escribe la primera parte durante los primeros meses después de haber llegado a Goa. Y es bueno recordar que este hombre fue el primero en su clase en la Universidad de París. Y aquí él escribe diciendo, ni siquiera puedo conseguir el tiempo para comer o dormir, o siquiera rezar mi oficio. El cristianismo había llegado por los portugueses unos cuantos años antes. No había sacerdotes, no había nadie para continuar la fe. Y Francisco llegó y dijo, estoy bautizando un sinnúmero de niños, y los niños más grandes me persiguen todo el tiempo para enseñarles una oración o 2, y yo les enseño un sinnúmero de niños. Les enseño a estos pequeños niños cómo hacer la señal de la cruz, cómo rezar el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María. 3 años más tarde, está escribiendo una afirmación incluso más fuerte a Ignacio y le dice, muchos aquí se convertirían al cristianismo si es que hubiera alguien para convertirlos. Y luego su siguiente oración, me gustaría hacer las rondas por las universidades de Europa y París, gritando como un loco, atrayendo la atención de los alumnos clérigos, tan preocupados por sus libros y el aprendizaje, diciéndoles, ¿cuántas personas están perdiendo el alma mientras ustedes se sumergen en sus libros? Increíble. Una gran afirmación para todo sacerdote, la gran realidad de vivir para la salvación de las almas. La oración colecta dijo, rogamos que ardamos con fervor por la fe. Un fervor por la fe siempre se traduce en un fervor por la salvación de las almas. Y es para todos nosotros, todos aquí en esta capilla, sin duda. Todos aquellos que están mirando la misa, que están participando desde casa en la misa, todos tenemos fervor por la fe. Recordemos, el fervor por la fe es un deseo de que las almas sean salvadas y hacer lo que podamos. Rezar Ave Marías
por la salvación de las almas. Para mí es increíble. Estas vidas, estos santos. Ignacio amaba a Francisco Javier. Realmente el primero en la clase, y por desapego lo dejó ir. Nunca más lo volvió a ver. Francisco Javier nunca volvió a Europa. Ese desapego, esa entrega para vivir por la salvación de las almas. También vemos esto al final de la vida de Francisco, cuando se entrega totalmente. Recordemos que eso es lo que Dios hace con estos santos. Él se entregó por completo en su labor, en penitencias, en los viajes. Estamos hablando de misiones a países que era difícil llegar. Y luego, recordemos, él quería ir a la China. Era anhelante. Había estado en Japón y quería mucho llegar a la China. 4 siglos más tarde, la Madre Teresa también fue igual. Desesperadamente quería abrir una casa en la China de sus misioneros de la caridad. Todo el tiempo le pedía a los sacerdotes que rezaran por ello. Francisco Javier quería llegar a la China y llevar el Evangelio. Y Dios no lo permitió. Ya se había esforzado al extremo, se había entregado totalmente y sin duda había estado fatigado y contrajo enfermedades al final. Y a la edad de 62 años murió. Antes de llegar a la costa de la China, nunca llegó. Es increíble para mí cómo Dios hace eso. El gran deseo es a Dios también que quisiera que el Evangelio llegue a la China y Francisco hubiera hecho un gran trabajo, pero Él realmente permite a estos santos vivir lo que Jesús dijo en la última cena. Los glorifico al concluir la labor que me dieron para hacer. Debemos hacer caso a eso cada uno de nosotros. Glorifiquemos a Dios al terminar la labor, lo que sea que esté en nuestras vidas, ofrecer nuestras vidas por las almas. Esta es la labor que nos pide Dios, y vivir para la mayor gloria de Dios en toda la vida, que deseemos, que realmente ardamos con un fervor por las almas, que oremos a diario para la salvación de las almas. Esta es la grandeza de Francisco Javier, de aquellos primeros jesuitas. Estaban fijos, consumidos por ese deseo de la salvación de las almas. Intentemos todos hacer nuestra parte para llevar esto a la vida de la Iglesia el día de hoy.